por acompañarnos en esta ocasión. Y antes de comenzar el estudio, quiero pues darle gracias a Dios por la salud y también gracias a Dios por cada uno de ustedes que me apoyaron con sus oraciones, ya que estuve un poco delicado de salud el sábado. Tuve una fuerte infección intestinal, pero por tal motivo no pude estar tampoco el domingo allá en la iglesia. Pero ya me siento mejor, gracias a Dios ya tengo un tratamiento y por ello es que puedo compartir en esta ocasión la palabra de Dios. Así es que gracias por sus oraciones, por su apoyo y vamos a comenzar. Entonces le invito para que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver hoy capítulo 7, el capítulo 7 de Mateo, versículos del 24 al 27. Mateo 7, versos del 24 al 27. Y vamos a ver el tema titulado ¿sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Bueno, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, otro pasaje paralelo también encontramos esta misma enseñanza, Lucas capítulo 6, Lucas 6:46. Hay algunas variaciones, pero son muy interesantes porque nos amplían un poco más el entendimiento acerca de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:46. Lucas capítulo 6:46. Bueno, dice de la siguiente manera, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, vamos a ver un resumen acerca de este punto en el versículo 47, donde dice Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Tres aspectos que vamos a ver de manera importante. Ok, número uno, todo aquel que viene a mí. ¿A quién? A Jesús. Número dos, el que oye mis palabras, las palabras que Jesús enseña y comunica. Y número tres, aquel que las hace. Entonces se trata de obedecer lo que Jesús nos está enseñando. Ahora, en este ejemplo vemos los dos hombres que están edificando sus vidas, pero la están edificando cada quien sobre fundamento diferente. Uno sobre fundamento firme, que es la roca, y el otro, al que le llama aquí como un hombre insensato, sobre arena o sobre tierra, y que pues está edificando sobre este fundamento que no es nada firme. Bueno, cuando vamos a construir una casa, por ejemplo, ¿qué materiales usamos? Vemos los planos, vemos el material, vemos el tipo de fachada, en fin, muchas cosas, pero lo más importante es, a fin de cuentas, sobre qué vamos a edificar esa casa, cuál es el fundamento, cuáles van a ser los cimientos, porque podrá tener una apariencia exterior muy bonita la casa, pero si esa casa no está construida sobre un fundamento firme, tarde que temprano va a sufrir las consecuencias por no tener los cimientos adecuados. Ahora, este es el ejemplo, esto representa nuestra vida, sobre qué estamos nosotros edificando nuestra vida, y no hay más que dos opciones, ¿verdad? Sobre un fundamento firme, como es la roca, o sobre un fundamento inestable, como es la arena. Entonces,
tenemos que preguntarnos sobre qué estoy edificando yo mi propia vida, sobre tradiciones familiares, valores o qué tipo de valores, sobre ideologías, porque podemos estar fundamentando nuestra vida también en filosofías, en modas, en las corrientes de pensamiento diferentes, en algún tipo de religión, en las opiniones de las mismas redes sociales, etcétera. Entonces, el punto de esta enseñanza que vamos a ver hoy es que tomemos conciencia y sepamos sobre qué estamos construyendo nuestra vida y que podamos tener la certeza de que efectivamente nuestra vida está siendo construida sobre ese único fundamento firme y estable que es, en este caso, la palabra y la obediencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí entonces que todos somos constructores de nuestra vida y debemos ser cuidadosos para edificar sabiamente, ser cuidadosos para edificar sabiamente. La vida es una bendición que Dios nos da, pero también Dios nos da la responsabilidad de edificarla, porque la vida se edifica y cada quien la está edificando o bien o mal, chueco derecho, como se dice, o le estamos edificando sobre el fundamento adecuado o no. Ahora, el énfasis de nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza es, a fin de cuentas, la obediencia a Él, a sus palabras. Eso es, la obediencia, o sea, estoy obedeciendo las enseñanzas, la palabra de nuestro Señor o no la estoy obedeciendo, ¿verdad? Entonces debemos obedecer lo que Él nos ordena en la Biblia y edificar sobre la roca, quiere decir que obedecemos lo que Dios ordena en su palabra. Es decir, estos 3 puntos de venir a Jesús, oír sus palabras y obedecer lo que Él nos está enseñando, podemos reducirlo en cuanto a ser seguidores de Jesús, ser aprendices, ser discípulos de Jesús. Eso es lo que significa estar fundamentando nuestra vida, poner ese fundamento de nuestra vida sobre la roca firme que es Jesucristo. Entonces, vamos a regresar a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Bueno, Mateo 7, versículo 24, que es donde nos hemos enfocado en esta ocasión. Dice Jesús que lo primero que tenemos que hacer es venir a Él. Si queremos edificar, vamos a ver ahorita cómo edificamos nuestra vida sobre este fundamento. Entonces, número 1, yo tengo que acudir a Jesús, venir a Cristo. Venir a Cristo. Ahora, ¿esto qué significa? Que uno se arrepiente de sus pecados, le da la espalda a esa vida de pecado y ahora tiene una nueva dirección que es Dios, que es Jesucristo, que es creer en Él. Entonces, venir a Cristo significa que se arrepiente uno de sus pecados y ahora uno cree en Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer punto. Si no comenzamos por aquí, todo lo demás no va a funcionar. Por eso tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿ya he venido yo a Cristo? ¿Me he convertido en su seguidor? ¿Me he arrepentido de mis pecados? ¿Ahora Él es mi Señor, mi único Señor y Salvador? Bueno, si hemos creído en lo que es el Evangelio, en las buenas noticias de Dios, entonces estamos cumpliendo este primer punto de venir a Cristo. Ahora, venir a Cristo no es una sola vez, sino vengo a Cristo y de ahí en adelante, ¿verdad?, se construye o se edifica una relación con Dios diariamente, en donde le vamos siguiendo día a día. Eso significa venir a Cristo. Ok, ahora en segundo lugar, dice el Señor que todo aquel que oye sus palabras. Entonces tenemos ahora que ver lo que significa esto de oír sus palabras. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas? Bueno, hubo muchas enseñanzas de Jesús a través de los evangelios, pero Él nos da un gran panorama de lo que significa vivir como seguidor de Cristo en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulos 5, 6 y 7. Obviamente le voy a pedir que esto lo lea en su casa, ahorita no lo podemos tratar, pero lea Mateo 5, 6 y 7, porque ahí tenemos una visión general de las enseñanzas que un discípulo, que una persona que ahora ha venido a Cristo y le va a seguir, están ahí resumidas. Oír sus palabras, bueno, para oírlas, al oírlas, obviamente es cuando vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a saber el contenido de las enseñanzas de Jesús. Y por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, hacia grandes rasgos, le voy a compartir lo que Jesús enseña. Por un lado, nos habla acerca del verdadero camino a la felicidad. Observe usted qué interesante. La gente está buscando ser feliz, pero busca la felicidad según la entiende y busca
supuesta felicidad según su conveniencia, pero Jesús comienza en lo que se conoce como el Sermón del Monte, hablando del bienaventurados, o sea, más que felices, aquellos que, y ahí da una serie de características de lo que significa ser verdaderamente feliz, desde obviamente el punto de nuestro Dios, la verdadera felicidad. También Jesús comienza a hablar acerca de la identidad que ahora uno tiene como creyente, que somos luz, somos la sal de este mundo, porque con el carácter de Cristo en nosotros vamos a dar ese sabor, ¿verdad? A sazonar la vida como debe de ser, como seguidores del Señor. También nos habla acerca de que la vida justa, la vida recta comienza en el corazón. El problema que había en la época de Jesús era que la gente muy religiosa tenía una justicia propia, pero era una justicia o una vida de apariencia externa que era solamente para aparentar a sus seguidores. Entonces Jesús comienza a derrumbar estos conceptos equivocados y a decir la verdadera justicia comienza con las actitudes y las motivaciones del corazón, es decir, algo interno, porque Dios comienza la transformación y el cambio en la vida de una persona de manera interna y después se va manifestando en cada área de nuestra vida. Entonces, también Jesús menciona en este Sermón del Monte, en estas enseñanzas que son sus palabras, por ejemplo, cómo manejar la ira. Y este es un problema que se va acrecentando hoy por hoy en todas las personas, en las familias y en todos los ámbitos de la vida. La gente se está llenando de enojo reprimido y luego explota, y de una ira que no sabe manejar, la cual está afectándole su propia vida, las relaciones en su familia, en su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces Jesús nos dice aquí cómo manejar el enojo, ¿verdad? Para no ser manejados por la ira. También menciona Jesús la importancia de la pureza sexual que comienza en el interior, que comienza en el corazón, que comienza en la mente, ¿verdad? Y no es solamente lo externo, sino que cuáles son las intenciones de nuestro corazón. También habla Jesús, en cuanto a sus enseñanzas, la importancia de la fidelidad matrimonial. La fidelidad matrimonial, algo que hoy es tan tristemente escaso, ¿verdad? Con mayor frecuencia se están dando las infidelidades matrimoniales. Bueno, cuando venimos a Jesús, esto tiene que comenzar a cambiar, ¿verdad? Aprender a ser fieles, tanto hombres como mujeres, en el lazo matrimonial. Jesús también menciona la cuestión de hablar, ¿verdad? Dice que tú sí sea sí o que tú no sea no, ¿verdad? Pero no tengas una doble palabra, ¿verdad? O dices algo y no lo cumples, etcétera. Entonces, la importancia de ser veraces en nuestro hablar. También habla sobre un tema muy importante y muy difícil, la verdad, que es el amor hacia los enemigos, cómo tratar a los enemigos, porque tarde que temprano todos nos vamos a enfrentar con gente difícil, con gente, como se dice hoy, tóxica, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús aquí nos dice cómo tratar a los enemigos. También enseña la generosidad hacia los demás, lo que significa dejar de ser egoístas para aprender a compartir, a dar con aquellos que realmente lo necesitan, ¿verdad? Y mostrar así esa generosidad para con otras personas. Menciona un aspecto fundamental. Jesús habla aquí de cómo orar eficazmente, no rezar, sino cómo platicar con Dios, saber orar al Señor, que es un elemento indispensable en la vida, en esa comunión con Dios. Continúa Jesús enseñándonos acerca de la importancia de tener una vida centrada en Dios, no en el mundo, no en el placer personal, sino en Dios, ¿verdad? Y nos va enseñando cómo. También menciona en este Sermón del Monte la prioridad de buscar, de tener la iniciativa de buscar primeramente el reino de Dios. Ahora aquí es un elemento para muchas personas nuevas este asunto de qué significa el reino de Dios. Bueno, es el gobierno de Dios ahorita en los corazones, que se manifiesta también en nuestros hechos, porque en este mundo, de acuerdo a la Biblia, solamente hay dos reinos. El reino de las tinieblas, en donde gobierna Satanás, el príncipe de este mundo, ¿verdad? O el reino de Dios, en donde Cristo ahora gobierna desde nuestro corazón y ahora le reconocemos como Rey de Reyes y quien merece toda la gloria, la honra y el servicio. Así es que usted se encuentra en uno de estos dos reinos, o en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios. Y aquí Jesús nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. O sea, no dejes que te distraigan las necesidades personales, las cuestiones del mundo, sino busca a Dios primeramente y Él se ocupará de tus necesidades, Él te abrirá puertas, Él te dará la capacidad para que tengas lo suficiente en esta vida. También menciona otro asunto muy importante y es cómo superar la preocupación y la ansiedad. Dos temas de los cuales hoy se habla con más frecuencia, dos problemas a nivel mundial y también un asunto el cual están enfrentando tanto niños, adolescentes y personas adultas, como es la preocupación constante, la incertidumbre, la zozobra, la falta de paz y la ansiedad o la angustia al no saber si vamos a tener lo suficiente para vivir o cómo resolver los problemas, lo cual entonces produce esa preocupación constante en la mente y en el corazón. Jesús también continúa enseñándonos, bueno, cómo superar estos problemas y la respuesta es aprendiendo a confiar en Dios. Saber que Dios nos ama, ¿verdad? A pesar de lo que somos y que podemos confiar en Él y en sus promesas porque Él es fiel. Por eso tenemos que venir a Cristo primeramente, oír sus palabras. Ok, continuamos. También Jesús menciona la regla de oro, haciendo referencia a las relaciones humanas en todos los aspectos. Cómo tratar a los demás. Qué importante. Vea cómo las enseñanzas de Jesús abarcan todos los tópicos en los cuales nos desenvolvemos los seres humanos. Igual ahora menciona también el único camino y verdadero camino para la salvación eterna. El único y verdadero camino para la salvación eterna, que no es la religión, sino es a través de Jesucristo. Y aquí nos enseña cómo, ¿verdad? Y también finalmente concluye el Sermón del Monte acerca de ver realmente si somos genuinos seguidores de Cristo y cómo se va a evidenciar eso a través de los frutos. A través de los frutos de una vida transformada por el poder de Dios, los cuales se van a evidenciar en un carácter que va siendo cambiado por la gracia de Dios día a día, día a día. Y de esta manera concluye entonces Jesús con lo que acabamos de ver en cuanto a este ejemplo de los dos constructores y los dos tipos de fundamentos, sobre la roca o sobre la arena. Muy bien, y en tercer lugar Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a quien es semejante. Entonces, el tercer punto es, bueno, lo que estamos escuchando y aprendiendo de estas enseñanzas, las tenemos que poner en práctica. O sea, no es suficiente escuchar y saber la palabra de Dios. Claro, es importantísimo y básico, pero ese no es el propósito pleno de Jesús. Él nos dice, lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Ahora aplícalo, ahora obedécelo. Dios nos da su Espíritu Santo para darnos la capacidad de obedecer lo que estamos aprendiendo. Porque estas enseñanzas por esfuerzo propio no se puede, ¿verdad? No se puede llevar a cabo, de tal manera que por eso Dios envió a su Espíritu Santo a todo aquel que genuinamente cree en Cristo, y su Espíritu Santo, quien ahora mora en todo verdadero creyente, Él es quien produce tanto el querer como el hacer, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Así es que este tercer aspecto es la obediencia, ¿verdad? Así es que dice Jesús, le compararé a una persona prudente, quien obedece todo esto, ¿verdad? Que está edificando una casa firme. La persona prudente es la persona que escoge hacer lo correcto basado en los principios de la Biblia, una persona que escucha consejos. También Jesús en esta parábola nos dice o nos previene acerca de que vamos a enfrentar dificultades o tormentas en la vida. Mateo 7:25 dice, pero cualquiera, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, en primer lugar, aunque seamos creyentes auténticos y nos hemos convertido a Cristo, en sus seguidores, en sus discípulos, Él nos previene y nos dice que en este mundo vamos a enfrentar algunas tormentas, no todo el tiempo, pero habrá dificultades, habrá pruebas, habrá situaciones muy difíciles de resolver, que a veces parecerán casi imposibles, pero estas tempestades de la vida, que pueden ser tempestades financieras, de salud,
matrimoniales, familiares o laborales, etcétera, ¿verdad? Bueno, vendrán estos vientos sobre nuestra vida, dice, pero no podrán movernos, no podrán destruirnos, porque nuestra vida está fundada sobre los principios de la palabra de Dios y obviamente sobre Jesucristo, ¿verdad? Así es que cuando vienen dificultades, ¿cómo respondemos nosotros? Y que nos va a dar firmeza, paz, esperanza, fortaleza cuando enfrentemos estas vicisitudes propias de la vida, de un mundo caído en el cual nos encontramos. Si estamos en Cristo, soportaremos, ¿verdad? Si estamos en Cristo, superaremos estas situaciones. Ahora, Jesús también advierte sobre el hombre imprudente o insensato. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y aquí está la gran diferencia. Uno puede saber y estar lleno de mucha enseñanza bíblica, pero si no la aplicamos, si no las hacemos, entonces estamos siendo comparados sobre gente que está poniendo un fundamento inestable, o sea, sobre la arena. Ahora, hemos visto algunos ejemplos propios aquí en nuestro país, en diversos tipos de construcciones que por no tener el fundamento firme, por no tener el material adecuado, aunque tengan poco tiempo de haberse inaugurado, comienzan a tener problemas. Han tenido una apariencia muy bonita, pero tarde que temprano comienza a verse la realidad interna. Bueno, lo que hacen los problemas en la vida de la gente es aflorar o sacar lo que internamente hay. Lo que internamente hay. Y lo que hay, pues, es una falta de obediencia en la gente en cuanto a la palabra de Dios, porque las personas no reflexionan sobre su vida muchas veces. Simplemente la van pasando, simplemente, pues, se les hace todo muy irrelevante o muy fácil, pero sabe que la vida se edifica. Si queremos tener una vida de bendición, una vida de auténtico éxito, una verdadera vida que edifique y a través de la cual le da uno gracias a Dios, bueno, pues todo eso requiere construir, ¿verdad? Y obviamente dependiendo siempre de Dios. Así es que hay gente que conociendo o escuchando la Escritura, la Biblia, no está obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en un momento dado puede parecer que estamos construyendo una casa fuerte, pero si no tenemos cimientos, no vamos a durar. Las tormentas son las pruebas de la vida que le vienen a todo creyente y no creyente. A creyentes y no creyentes vamos a tener que enfrentar estas situaciones. Pero todo esto también va revelando otra cosa. Revela si nuestra experiencia de salvación es verdadera. Y habla aquí a todos, pero sobre todo a gente que en un momento dado dice, pues yo tengo una religión, soy muy religioso, lo que sea, bueno, y verdaderamente eres salvo, verdaderamente te has convertido en un seguidor de Cristo Jesús, verdaderamente tienes la vida eterna, la cual Dios promete a todos aquellos que creen en Él. Si usted no ha tenido una experiencia verdadera de salvación, pues eso significa que no tiene los cimientos adecuados en la vida. Ahora, esto es lo que pasa muchas veces. En un momento dado hasta podemos estar tomando cursos bíblicos, congregarnos en tal o cual congregación, etcétera, etcétera, en tal o cual iglesia, pero cuando vienen las dificultades de la vida, en vez de glorificar al Señor, la gente le abandona. Mientras estaban las cosas bien, iban marchando bien, no había problemas, no había contrariedades, no había dificultades, etcétera, pues todo bien, pero una vez que llegaron los vientos, que llegaron las inundaciones, y comienza uno a cuestionar a Dios, a enojarse con Dios, a preguntarle por qué, y por qué a mí, y por qué no a otros, en fin, la gente se aleja, se entristece, se amarga y se desilusiona de Dios. Pero te desilusionas de Dios, y así ha pasado, porque tienes las expectativas incorrectas de Dios, porque no lo conoces, porque no conoces verdaderamente su palabra, y lo más importante, porque no confías en Él, aún en los momentos de oscuridad, los cuales todos tenemos que atravesar de una manera u otra.
¿verdad? Así es que a manera de conclusión, déjenme darle aquí dos pasajes. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 habla por un lado del verdadero y único fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. No una religión, no una iglesia, Jesucristo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces pregúntese, ¿es Jesucristo el Dios vivo que resucitó? ¿Es Él el fundamento de su vida? ¿O usted está poniendo el fundamento incorrecto? ¿En una religión? ¿En una iglesia? ¿En una organización? ¿En una ideología? ¿En un partido político? ¿En los bienes materiales? Etcétera, etcétera. Pues todo eso es arena. El único fundamento poderoso, vivo y firme es nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora, el Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 63, Juan 6, 63, y aquí está dando Jesús una enseñanza a una multitud que le seguía por los milagros que él había hecho, en este caso, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, en Juan 6, 63 dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, esas palabras son espíritu y son vida. La gente podrá tener todas las situaciones materiales resueltas, pero se sentirá aparentemente tranquila, aparentemente feliz, pero no tiene vida espiritual, esa abundancia que da Dios. Hay sequedad en su espíritu y en su vida, internamente hablando. Ahora continúa también el Señor Jesucristo en el versículo 68, después de hacer pues un desafío para que realmente, si quieren seguirle a Él, pues estén dispuestos a obedecerle, lo que estamos viendo. Y mucha gente le abandonó, pero sus discípulos que se quedaron con él, Jesús les dice, bueno, ¿también ustedes quieren ir? Y responde Pedro en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vaya, qué bendición. Solamente tú, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a dar la respuesta verdadera? ¿Quién nos va a dar la salvación realmente? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Muy diferente a las palabras del ser humano, a las filosofías humanas, a la ciencia, a la educación que el hombre propone, que todo eso es temporal y va cayendo por su propio peso. Pero las enseñanzas de Jesús, sus palabras son palabras de vida eterna. Déjeme concluir haciendo un repaso. Ok, número 1, ven a Cristo. Eso significa poner el fundamento sobre la roca, venir a Cristo. Conócelo y confía en Él, recíbelo como tu Señor y Salvador y arrepiéntete de tus pecados. Es el primer punto, ven a Cristo. Y dice Jesús que cualquiera que viene a Él, Él no le rechaza. Ven a Él así como estás, con un corazón arrepentido sinceramente delante de Él. Segundo lugar, oye sus palabras de manera regular, es decir, comienza a leer la Biblia. Si no tienes Biblia, consigue una. Si usted ya la tiene, si usted ya es creyente en Cristo, pues léala por favor. De nada sirve tenerla ahí guardadita en el rincón de su recámara o donde sea. Ábrala, ábrala todos los días, no nada más los domingos, queridos hermanos, todos los días. Abra la Biblia y léala. Léala diariamente pidiéndole al Espíritu de Dios que le dé entendimiento, que le ilumine y que le ayude a creer y a aplicar lo que está leyendo. Tome un discipulado también en la iglesia, hacer que sea una iglesia cristiana, que realmente tenga como fundamento las palabras de Cristo. Y lea,
tenga el buen hábito, que es un hábito de crecimiento, leer la Biblia y creer lo que dice. Okay. Y en tercer lugar, obedezca las enseñanzas. Lo que va aprendiendo, dígale a Dios, ayúdame a aplicar esto que tú me estás mostrando en tu palabra. Pídale a Dios que le ayude a hacer su voluntad y obviamente que Dios contestará esa oración. Dios le bendecirá y entonces le irá bien en su vida, a pesar de que enfrente diversos problemas. Pero la fortaleza, la guía, la misericordia, como hemos visto en otras enseñanzas, que Dios es muy compasivo y misericordioso. Dios es quien le sostendrá y le fortalecerá en todo momento y le ayudará a crecer en su fe en Cristo Jesús. Bueno, pues que Dios les bendiga y si ha sido de edificación esta enseñanza, compártala también con otras personas, por favor. Y aquí seguimos los miércoles en vivo a las 7 de la noche, luego lo suben a YouTube y puede verlo en cualquier horario. Nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 11 de la mañana en el Renuevo. Tenemos ya la clausura del curso de discipulado. Y a las 12 del día el culto dominical. Y primeramente Dios, ahí nos vemos. Así es que Dios les bendiga y no olvide compartir el Evangelio. Hasta luego.